La visualización de una determinada información que queremos interpretar de manera muy efectiva en el análisis de un determinado proceso o sector de los datos que estamos interpretando para el informe de nuestra información. En Excel lo podemos utilizar de manera muy fácil con un gráfico, ya sea estático o dinámico. Para ello tenemos la siguiente información y además en la hoja 2 tenemos la siguiente información ya resumida, en donde nos muestra el salario total entre país y género. El gráfico lo podemos utilizar desde una tabla dinámica o desde unas celdas que ya cuentan con los resúmenes de nuestra información que queremos procesar. Para ello, si nos dirigimos a la opción insertar, si seleccionamos ya sea una tabla dinámica o una celda, podemos seleccionar gráficos recomendados, en donde nos permitirá obtener los gráficos que Excel cree que nosotros podemos utilizar en esta tabla de datos. Por ejemplo, nos permite utilizar estos tipos de gráficos que podemos utilizar con la información que estamos teniendo. Si en el gráfico que queremos utilizar nos aparece esta información, es posible que no estamos seleccionando todos los ejes o no tengamos todos los ejes para que se incluya en la información que los elementos disponibles que te pide cada gráfico en especial. Muy bien, entonces teniendo claro en esto, también debemos tener en cuenta que un gráfico se compone de un eje X y un eje Y. El eje X sería la parte de las series y el eje Y serían los valores que nos muestra o los campos que nos muestra la información, y los gráficos que tendría ya sea en barras verticales o horizontales o de otro tipo de gráfico nos mostraría los valores que estamos calculando dependiendo del gráfico que estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos a insertar en gráficos, insertamos el gráfico de barras. Si insertamos un gráfico de barras sin una selección previa a la tabla dinámica u otro tipo de datos, nos creará un gráfico en vacío. Entonces, para nosotros poder llenar este tipo de gráfico, nos dirigimos a diseño y indicamos seleccionar datos. En este caso, por ser un gráfico de barras, nos pide los siguientes datos: el rango de datos del gráfico. Si nosotros seleccionamos todo el rango de datos, automáticamente nos crea las series y nos crea la categoría del eje horizontal que estamos utilizando. Por ejemplo, estos serían nuestras series: femenino o masculino. Nuestras etiquetas de eje horizontal sería China, España, etc. Y los valores serían los que están en esta sección. O podemos también indicarle seleccionar datos y seleccionar una tabla dinámica. Pero en la tabla dinámica tendríamos que seleccionar toda la tabla dinámica y vemos que automáticamente también nos reconoce la información, pero nos indica el nombre de la tabla dinámica directamente. No podemos modificar porque forma parte de la tabla dinámica. Cancelamos. Imaginemos que estamos trabajando con un conjunto de datos en donde no tiene la tabla dinámica, solamente se encuentran las celdas y los campos calculados. Nos dirigimos a diseño, indicamos seleccionar datos y seleccionamos estos datos: China, España, Perú, etc.
O como le indicaba, se selecciona todos los datos y nos crea el gráfico que estamos obteniendo. Aceptamos y como vemos tenemos el gráfico. Además, un gráfico, la mayoría de los gráficos que tienen funcionando en Excel tienen los siguientes elementos. Tienen ejes, los títulos de eje y diferentes tipos de ejes y leyendas que podemos utilizar. Esto dependerá de cómo queremos utilizar este tipo de información. Tenemos los diseños, los colores que podemos utilizar en el gráfico. Tenemos los efectos de diseño que podemos utilizar. Y podemos cambiar nuestra forma de visualización entre filas y columnas. En esta forma, como ven, los datos cambian de manera constante conforme nosotros estemos presionando en la opción cambiar fila o columna. Además, podemos cambiar el gráfico por un gráfico que necesitemos y que se pueda adaptar a la información que tenemos, o mover el gráfico a una determinada hoja que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, si movemos a la hoja 1, aceptamos y se mueve el gráfico. O podemos regresar a la misma hoja y tenemos el gráfico. En formato de un gráfico podemos aplicar las siguientes opciones. Indicarle el relleno de la fórmula del gráfico, el contorno de la forma, los efectos que tiene este gráfico, podemos aplicar los estilos al texto del gráfico y así podemos tener las diferentes opciones similares a una imagen o a una forma, ya que este gráfico forma parte de un objeto en Excel. Son un conjunto de objetos en Excel que ayudan a crear un gráfico, ya sea estático o dinámico. Por ejemplo, si nosotros queremos ver un gráfico dinámico, seleccionamos esta parte, cualquier parte de la tabla dinámica, indicamos insertar, creamos nuestro gráfico, cerramos estos campos y tendríamos nuestro gráfico dinámico. El gráfico dinámico nos permitiría realizar las mismas funciones que podemos realizar en una tabla dinámica, ya que un gráfico dinámico deriva de una tabla dinámica, o puede hacerse solamente un gráfico dinámico y de manera interna manejar una tabla dinámica que podemos verlo más adelante para poder ver cómo funciona ese tipo de gráficos. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, femenino, no me muestres, muéstrame todos los datos entre femenino y masculino, país, y así podemos filtrar nuestros datos. Toda la información que podamos utilizar en esta sección nos estaría mostrando en el gráfico. Es por ello que el gráfico dinámico depende de una tabla dinámica.